Gracias, presidenta. Bueno, yo primero que todo quiero celebrar que se pueda dar este debate. Parece que es un debate con muchísimo fondo y un debate que invita a muchas reflexiones, porque detrás de la regulación del principio de objeción de conciencia, que es un derecho, en cualquier Estado democrático, pues hay un contenido filosófico muy importante sobre la forma de lograr la conciliación entre ese principio de la objeción de conciencia y, por supuesto, el imperio de la ley y la existencia de deberes propios de una profesión o propios, básicamente, de una estructura burocrática que se rige por un principio jerárquico y por el cumplimiento, básicamente, de órdenes que provengan o de quien ostente la legitimidad del poder político o básicamente por hechos mismos de un sistema en donde las órdenes se cumplen para que pueda ser coherente y sistémico y funcione. Primero que todo quiero celebrar que se regule una figura que ha sido ampliamente reconocida por la Constitución política y por los desarrollos constitucionales y por los diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad del país. Y es importante regularlo porque yo, me corregirá, senadora María del Rosario Guerra, no conozco, digamos, un procedimiento administrativo que permita tener claridad sobre los tiempos, la oportunidad de la expresión de este derecho, y me parece que eso es supremamente importante y aclaratorio desde muchos puntos de vista. Pero yo quisiera, obviamente, elevar algunas inquietudes que surgen aquí al respecto. La voluntad interna, mencionaba ahorita mi colega el senador Pacheco, o el juez interno básicamente, como elemento básico que fundamenta y justifica la objeción de conciencia. Ciertamente, ese es el fundamento de la objeción de conciencia, pero el punto es ese juez interno, básicamente nuestro libre albedrío, fundamentado en nuestras convicciones o creencias profundas, hasta qué punto puede llegar a desconocer o puede inhibir la aplicación de la ley o de los deberes propios de un funcionario o los deberes o los códigos éticos de una profesión como el deber hipocrático que rige por encima de cualquier otra cosa a un médico. Aquí, digamos, la dificultad, llamémoslo de esa manera, o mejor no, o ponemos un mejor término, lo que nos lleva a debatir sobre este proyecto es, obviamente, siempre la apertura o la generalidad de algunos de los supuestos que puedan dar lugar a esa objeción de conciencia o básicamente a la prevalencia de ese juez interno, de esa convicción sobre algunos deberes legales que son producto, por ejemplo, de una ley que es una expresión de la voluntad soberana de un país, ergo es legítima, y que debe obligar a cualquier servidor público. ¿Hasta qué punto la objeción de conciencia podría entrabar, dificultar, inhibir esa básicamente orden que da el pueblo soberano representado por un Congreso? ¿Hasta qué punto un funcionario de la rama ejecutiva o incluso, tal vez más grave aún, un funcionario de la rama judicial puede, apelando a su conciencia o a sus íntimas creencias, no aplicar una ley en un caso en donde él es la palabra de la ley, su boca es la palabra de la ley o menciona las palabras de la ley? Esa es la gran pregunta. Me gusta reglamentar el procedimiento, pero de alguna manera yo quisiera que ahondáramos en esto. ¿Cómo un juez puede, de alguna manera, objetar la aplicación de la ley en un caso en litigio cuando la ley está y existe? Usted me recordará, era Montesquieu el que decía que el juez es en sí el que pronuncia con sus labios las palabras de la ley. Su rol, entre los jueces modernos han evolucionado y juegan un papel
cuasi legislativo en algunos ámbitos, pero su esencia es la de pronunciar las palabras de la ley. Entonces yo quisiera, honorables ponentes y a la senadora autora, que me precisaran, por ejemplo, casos, de pronto peco por ignorancia, porque no conozco el desarrollo jurisprudencial de esa objeción de conciencia en materia judicial, en qué situaciones un juez cuyo deber primero es pronunciar las palabras de la ley puede inaplicar una ley ante unas personas que justamente necesitan es que les administren justicia, en primer lugar. En segundo lugar, también en el ámbito judicial, ¿en qué circunstancias esto podría traducirse en una falla gravísima para un juez, que es la denegación de justicia, del servicio público de justicia, lo cual se traduce en una denegación de un derecho fundamental de cualquier ciudadano en una sociedad democrática, y es que les administren justicia, le apliquen justicia en un país ávido justamente de vías formales de resolución de conflictos? ¿En qué momento, por ejemplo, un ministro, ya pasando al ámbito de la rama ejecutiva, podría denegar la aplicación de una ley? Podría denegar básicamente la aplicación de un servicio social por básicamente una objeción de conciencia. ¿Cómo podría un ministro de salud no reglamentar una orden del gobierno nacional? ¿Y en qué circunstancias un ministro, no sé si sería un ministro ad hoc, no sé si se le trasladaría, porque en eso la ley es demasiado general, esa competencia a un ministro, pues que no tiene conocimiento ni experticia en el sector, por ejemplo, aunque le trasladamos la decisión al ministro de vivienda cuando se trata de reglamentar aspectos de salud, sin contar con los equipos, ni la burocracia o la administración suficiente para tener la suficiente inteligencia sobre el problema a resolver. No tengo claro, y por eso digo, y quisiera que me orientaran en esto, porque no conozco el desarrollo jurisprudencial respecto de, por ejemplo, la objeción de conciencia en el ámbito educativo. Los profesores de la República son profesores que dispensan educación pública. Y esa educación pública tiene básicamente unos manuales y tiene básicamente un pensum que busca justamente formar en un mismo molde democrático y en un mismo molde de entendimiento de la justicia, de la historia y de las instituciones civiles a generaciones enteras. ¿Cómo un profesor podría objetar, por ejemplo, la enseñanza de la historia o la enseñanza, por ejemplo, de las teorías de la evolución? No quiero que me digan que estoy llegando a casos extremos, pero hemos visto en otros países en donde la educación, básicamente por influencia religiosa, que es la prevalencia de ese juez interno y de las convicciones profundas, ha llegado, como lo vemos en los Estados Unidos, donde la educación pública es débil frente a otros países, a negar, por ejemplo, esos ámbitos y a enseñar que el origen de todas las cosas está en los textos sagrados. Nosotros los liberales, en nuestras creencias religiosas, las administramos internamente y entendemos que obviamente por encima de esas creencias individuales está básicamente el cumplimiento de los deberes democráticos y legales. Nosotros no podríamos anteponer nuestras creencias individuales a nuestros deberes, si yo fuera un profesor, de educar tal como me lo dicta el Estado democrático, liberal y laico. ¿Hasta qué punto un profesor podría, no sé, objetar su conciencia cuando se trata de estudiar la biología, que es la ciencia de todos los seres vivos, o la anatomía, o simplemente las teorías de la evolución? ¿Se justificaría que ese profesor incumpla su deber legal para darle rienda libre o simplemente anteponer, para no ir más lejos, básicamente sus creencias y sus convicciones? ¿Allí se justificaría? ¿Sería válido que ese derecho individual se anteponga o prevalezca sobre el derecho colectivo de los niños a recibir una educación luego de que un Estado democrático y liberal le ha exigido que la educación se dispense en ese sentido?
Se puede entender, digamos, y de eso ha habido, sí sé, ha habido desarrollos en la jurisprudencia colombiana, la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar. Y ese es un tema que yo creo que es más pacífico en cualquier estado, básicamente porque es empuñar las armas de una república, y empuñar las armas es entender que existe la posibilidad de acabar con la vida de otras personas. En materia de la prestación de los servicios de salud, ya desde un punto de vista más práctico, me preocupa los casos de urgencia cero. Casos de urgencia cero, es decir, el momento entre la vida y la muerte. ¿Cómo aplica, cómo opera aquí esa objeción de conciencia? Muchas veces un aborto, que es un tema tan divisorio en una sociedad, puede ser expresión de la voluntad de la mujer que quiere abortar, o puede ser simplemente un caso de vida o muerte. ¿Cómo operaría aquí esa objeción de conciencia cuando en un municipio remoto del país hay un solo médico? Sería de pronto una violación flagrante del deber hipocrático que rige la actividad de los médicos. ¿Cómo no convertir esto de pronto también, y acá de pronto el mal pensamiento me abriga, cómo no convertir esto de pronto, esa posibilidad de presentar estos recursos o estas acciones o estas, sí, llamémoslo de esa manera, de objeción de conciencia en recursos dilatorios para incumplir un mandato legal o para dilatar la aplicación de una ley? Y luego el numeral P del artículo 6 habla también en términos muy amplios del ámbito político, legal, de políticas públicas, de planes, de programas, de proyectos o reglas. Esto es muy abierto, esto es demasiado abierto. Y a veces los errores más comunes que nosotros cometemos aquí en la expedición de los proyectos de ley es la vaguedad de nuestras leyes. Y le estamos entregando ya a unos funcionarios un poder inmenso para interpretar con inmensa libertad los mandatos de un Congreso. ¿A qué se refiere la objeción de conciencia con las actividades de investigación científica? ¿En qué casos encontramos esas objeciones de conciencia? Un científico es, pues un científico es una persona que se rige por, primero por la voluntad de expresar y de materializar en algo una idea o una concepción de un problema. ¿Cómo aquí puede aplicarse esa objeción de conciencia para un científico? O para la misma prestación de servicios farmacéuticos. ¿A qué se refiere una objeción de conciencia para negar la prestación de un servicio farmacéutico? Un servicio farmacéutico para la industria farmacéutica o para el farmacéutico, o no. Una persona, por ejemplo, se niega a proveer un tratamiento médico. ¿Podría un padre, por ejemplo, negarse a una transfusión sanguínea para un hijo que está muy malo, alegando sus creencias religiosas? No sé, son preguntas que yo elevo y vuelvo nuevamente a señalar que yo celebro que estos debates se den aquí en el Congreso de la República. Aquí debatimos, perdóname la expresión, mucha pendejada, sacamos muchas leyes de relleno que no sirven y que no significan para la sociedad un debate de verdad que le sirva a los colombianos, y eso a veces hace muy estéril y frustrante la actividad legislativa. Pero estos debates son muy interesantes y son debates que enaltecen al Congreso de la República. El Congreso de la República es el espacio en donde todos los sectores políticos, ideológicos de una sociedad se sientan a pensar el país y a mirarse a los ojos, a darse la mano y a trabajar por un proyecto. Y aquí es donde todas esas opiniones se pueden expresar sin temor a ser agredidos, sin temor a ser estigmatizados. Y ese es el ejemplo democrático que se da en una sociedad. Entonces me gusta que se traiga este debate aquí. Esas son las preguntas, en algunos aspectos las dudas que yo quiero presentar. Y me encantaría oír a la doctora María del Rosario Guerra y a los demás ponentes sobre este proyecto. Muy amable.